Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde abordamos os principais temas em Portugal e em Espanha nos últimos 7 dias. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são os temas da semana? Bueno, pues seguimos con esa serie de editoriales. El tercero es sobre el desarrollo de los mecanismos estructurados de diálogo con la sociedad civil. El cuarto editorial es por un único uso horario en la península. Y por último menciono las intenciones de España para la próxima cumbre iberoamericana de 2026. Então, continuamos a caminho da Cimeira Ibérica, que este ano vai acontecer no Algarve. Qual é que foi o próximo passo, ou seja, o próximo editorial que o Altrapés já lançou? Bueno, pues como menciono, este además tiene que ver bueno, con lo nuestro, porque al final también tenemos un lado de intentar promover las relaciones de una manera transversal, moderada y beneficiosa para las dos partes. Y bueno, pues los dos gobiernos se comprometieron a un desarrollo de los mecanismos estructurados de diálogo con la sociedad civil, ¿no? Y bueno, en este editorial lo que mencionamos es que hemos mantenido un cierto diálogo informal con el gobierno español a través de asesores cercanos al gobierno, que trabajan para el gobierno, y también hemos intentado expresar un poco lo que hay. Por un lado está un movimiento iberista, por otro lado hay una sociedad civil ibérica, que es más amplia y multisectorial. Está también el Foro Cívico Ibérico, que ha sido el paraguas de numerosos encuentros digitales y presenciales en paralelo a las cumbres ibéricas, donde mantenemos el contacto a través de un grupo de email y también de WhatsApp. Y bueno, en ese concepto de sociedad civil ibérica comentaba en un artículo que se publicó hace unos años en el Trapecio, Pablo Castro, que en las últimas décadas, con las posibilidades que ha ofrecido la pertenencia a la Unión Europea, el desarrollo del transporte y la expansión de Internet, pues se ha configurado una sociedad civil ibérica, ¿no? Que interactúa en la realidad y en Internet, ¿no? Y en los ámbitos empresariales, culturales, deportivos, sociales, que es lo que venimos informando sobre esa realidad, ¿no? De esas interacciones, ¿no? Y bueno, pues de hecho siempre habíamos defendido esto y hay que decir que en el Tratado de Amistad se recogió, ¿no? En el reciente Tratado de Amistad. Y bueno, y lo que sí que es verdad que sería lógico, se deduce que son mecanismos permanentes de diálogo, pero lo lógico que fuera que por lo menos antes de las cumbres hubiera un contacto más formal y abierto, ¿no? Con esta parte de la sociedad civil y no se está haciendo, se está haciendo de una manera muy informal y muy, pues por el impulso nuestro, pero no hay un acercamiento natural, ¿no? Hay alguna excepción que la comentaré en breve, que es en relación a otro transfronterizo, pero aún así está congelado, ¿no? Lo comentaré ahora en breve, ¿no? Hay que decir que en el manifiesto del Foro Cívico Ibérico del 2022 se habló de que se instaba a que se desarrollaran esos mecanismos que están expuestos en el artículo 3 y apartado E del Tratado de Amistad y Cooperación, ¿no? Y bueno, y también se decía que era urgente que los representantes institucionales escuchen y tomen en serio las propuestas para simplemente cumplir lo acordado, ¿no? Un poco para refrescar la memoria, aunque sea solamente por eso, ¿no? Y bueno, ese manifiesto fue suscrito por diferentes asociaciones que se mencionan en el editorial, ¿no? Y nada, pues es verdad que ahora ya no está Isabel Ferreira, que era como una referente del gobierno portugués socialista, que entonces se lanzó la Red COT, que nos aceptaron también a nosotros, aunque era una articulación de la sociedad civil transfronteriza, nos aceptaron, pero ya nació que a la segunda reunión ya no, ya quedó congelado, porque no había ese impulso del gobierno y porque quedó como una cosa a medias entre los gobiernos y la sociedad civil y nadie tira del carro, ¿no? Si no hay un aliento de los gobiernos. Como ha habido este cambio, no tanto quizá por el cambio, que también, porque es verdad que si no están las personas que les interesa es complicada, pero también es verdad que hay que dejar un margen de espera,
¿no? Vamos a decir esos 100 días o vamos a decir a lo mejor em, hasta un par de meses después de la próxima cumbre ibérica que se retomen esta serie de cosas. Si no se retoman, pues vamos a incrementar el nivel de volumen de nuestras críticas, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo 31 entidades que pertenecieron a esta Red Code que intentaba llevar a cabo esa estrategia común de desarrollo transfronterizo. Fundamentalmente están las euroregiones, eurociudades, asociaciones transfronterizas e ibéricas. Y bueno, queremos que se reactive lo antes posible. También en este editorial decimos que sería una buena idea que la Embajada portuguesa en Madrid estableciera un mecanismo de comunicación con la sociedad civil, una especie de comité multilateral de amigos de Portugal para afinar la comunicación y verificar intereses y esfuerzos comunes y también, obviamente, recíprocamente en Portugal desde la Embajada española. Muito bem. E, muito bem. Já falámos sobre este tema em outros programas aqui do Conexão Ibérica. O fuso horário, o porquê de, pelo menos no território ibérico, não falando neste momento nas ilhas, como é óbvio, devermos ter um mesmo horário. Bueno, ya se tuvo, ¿no? Antes de 1940, ¿no? Se tuvo un mismo horario que sería lo coherente. Es verdad que la península es, bueno, es ancha y a lo mejor en el extremo más hacia Cataluña, a lo mejor sí que está en un horario más Ok. coherente con el que tenemos, pero sin embargo, por ejemplo, Galicia es bastante absurdo, ¿no? Aunque siempre se dan anécdotas, todo hay que decir que esto de tener horarios diferentes también lleva a eso que hemos contado de las dobles nocheviejas, ¿no? Que puedes celebrar dos veces en la raya la Nochevieja, o eso de que yo salgo en avión de aquí a una hora y llego a la misma hora en avión, ¿no? que he salido, ¿no? Al volver tarda una hora más, pero para ir, pues da la sensación de que llegas muy pronto, ¿no? Por ejemplo, si tienes algún tipo de compromiso, pues la verdad, los horarios, pues para ir para allá, la verdad que está muy bien. Pero bueno, yendo en serio, porque sabemos que da mucha dificultad. Hay miles de anécdotas de la frontera que se llega una hora tarde o llegas una hora antes porque te haces un lío. Porque no lo sabía. La gente de la raya lo sabe, pero aún así tampoco se puede fiar ni de los móviles porque también las compañías te va saltando el horario si lo pones automáticamente de un lado al otro y también a veces llega el momento de decir, yo no sé si este es el horario de un lado o del otro porque estás cerca de la frontera, ¿no? Entonces, eso genera inconvenientes y también genera inconvenientes también pues, por las propias empresas a la hora de armonizar sus horarios o si tienes que llamar a un lado o al otro. Entonces, eso también supone también una pérdida de productividad, ¿no? Y yo creo que eso pues, es una cosa que es un pequeño paso que tendría lógica, ¿eh? Pablo Castro ha firmado este editorial, evidentemente que se defiende desde el trapecio, y, y bueno, pues comienza que eso, que el lado anómalo en este caso es el horario de España y bueno, y que presenta un desfase que se alarga demasiados días en verano, casi hasta las 11 de la noche, lo que dificulta la conciliación del sueño en general, ¿no? Entonces se va alargando el día, almorzando tarde y todas estas cuestiones. Y bueno, cuenta Pablo Castro que hubo diferentes intentos en 2016, 2017. Ha habido debates de este tipo de la racionalización horaria, incluyendo el uso horario. Lo ha habido dentro del Parlamento, en 2019 también una comisión de expertos, pero esto entre las elecciones, falta de consenso, se ha ido dejando, aunque un tema que ha sido recurrente, ¿no? Se convirtió en un tema de debate este interno español, se convirtió europeo en el 2018 y a instancias de Finlandia y la Comisión Europea propuso suprimir el cambio de hora obligatorio 2 veces al año, forzando a los estados a decidirse por el horario de invierno o de verano. De esta manera, si España eligiese el horario de invierno, volvería a Greenwich, ¿no? Que es el horario de Portugal. Portugal, y quedaría en el mismo uso horario, ¿no? de Portugal, ¿no? El asunto llegó al Parlamento Europeo, en 2019 se votó a favor de eliminar el cambio horario, aprobando una resolución legislativa en ese sentido, en la cual se preveía que a partir de 2021
se dejaría en el mismo horario durante todo el año. Sin embargo, por falta de consenso entre los países, la decisión no salió adelante y una vez se quedó el tema atascado, ¿no? E Y antes da pandemia também. E fez com que isso parasse. claro, claro, todas estas cosas pues se han ido dejando pero también hay una cierta capacidad, no solo a nivel europeo, este tema tampoco hace falta esperar a Europa y desde el gobierno español pues se podría retrasar una hora en cualquier momento, ¿no? Si quisiese, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ciertos expertos y entidades que han hecho informes, están disponibles, nosotros hemos dejado los enlaces. Y bueno, que no es un tema de capricho, de queremos tener el mismo horario, no, no, tiene una coherencia por el sol y por productividad también, ¿no? Entonces, pues bueno, podría ser, comenta Pablo Castro en este editorial, que pues eso sería un gran tema, si buscan un tema de portada de periódico para la Cimeira Ibérica, pues podría ser este uno de los temas que entregamos esta idea a los gobiernos, pues para que si quieren que la copien y se pongan ese premio, ¿no? Entonces, pues bueno, desde el Trapecio defenderemos en coordinación con diferentes asociaciones ibéricas esta iniciativa. E agora, já de olhos postos na futura Cimeira Ibero-Americana, o que é que o governo espanhol está a preparar ou a esperar para a mesma? Bueno, pues ha lanzado el Ministerio de Asuntos Exteriores un nuevo comunicado, un poco para expresar sus planes. Recordemos que este año va a haber una cumbre iberoamericana en Cuenca, Ecuador. Va a haber la de 2024, hay cada 2 años, y la de 2026 es la que asume España. En el sistema iberoamericano se asume la Secretaría pro tempore durante 2 años, ¿vale? Los 2 años previos hasta la cumbre, ¿vale? Porque hay otras organizaciones que funcionan como al revés, ¿no? Que asumen a posteriori. Exato. Bueno, hay que decir que en el comunicado se da un dato interesante, ¿no? Que 1,5 millones de españoles viven en Iberoamérica y casi 2 millones de ciudadanos iberoamericanos en España, ¿no? Y bueno, pues España recibirá ese mandato, ¿no? Y esa cumbre que tendrá lugar en 2026. Fue por consenso este tipo de decisiones y uno de los elementos que tendrá fundamentales es aprobar el plan de cuatrienal de cooperación iberoamericana 2026-2029, ¿no? Será la cuarta cumbre que acogerá España después de albergar las de 92, 2005 y 2012, que fueron en las ciudades de Madrid, Salamanca y Cádiz, respectivamente. Bueno, pues se quiere coincidir pues con el 35 aniversario de la primera cumbre iberoamericana que fue en Guadalajara, México, en 1991. El compromiso de España con el proyecto iberoamericano es total y poca gente sabe que existen varios organismos dentro de este sistema. El principal es el de la Secretaría General Iberoamericana, que también ayuda a coordinar a diferentes organizaciones que existen en diferentes áreas, se suele llamar Sistema Iberoamericano, ¿no? Sistema Iberoamericano de Naciones, que representa a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, ¿no? Entonces, pues bueno, se coordinará con la SEGIP, que su sede está aquí en Madrid, muy cerca de la Cibeles, hay un edificio, quieren reafirmar el valor de este sistema y el valor de esta región en el mundo, ¿no? Tengo que recordar que, por ejemplo, desde el 2019, el número 2 de la SEGIP, el número 1 es el ex ministro de Exteriores de Chile, el número 2 es un alto diplomático brasileño, también la Organización de la Juventud probablemente se incluya a alguien de Brasil, también hay diplomáticos portugueses, ¿no? De alguna manera, al lado lusófono a veces se van intercambiando papeles uno u otro, ¿no? Portugal está muy, muy presente en la OEI, por ejemplo, en la SEGIP quizá tenga más peso Brasil, pero también está muy presente Portugal. Y bueno, pues claro, España intenta que esto no sea solo un asunto propio, sino que sea algo que sea asumido por todos los países que forman parte, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver si de verdad el resto de países no solo están de observadores y colocando a sus diplomáticos, porque aquí en Madrid viven muy bien, ¿no?
y hay unos cuantos trabajando allí, sino que de verdad sea también algo como un espacio de dar poder y de geopolítica en el mundo. Estaremos atentos. Yo espero que vayan primeras figuras. En Brasil muchas veces no van presidentes, van vicepresidentes o ministerios exteriores. Entonces, vamos a ver si por fin en este caso, en Ecuador, aunque en Ecuador tenemos el problema de que hubo toda esa polémica nefasta, ¿no? De que invadieron la embajada de México Eu para sei. capturar a un opositor y entonces esto también ha deteriorado las relaciones entre los países con Ecuador. Hay que decir que en la SEGIP no se veta a nadie, es decir, todos los países participan, pero sabemos que las cosas están muy calientes. Estuvieron con Ecuador y ahora con Venezuela, un poco Cuba y Nicaragua. Entonces también suele salir la polémica de los derechos humanos que bueno, que cuando los países están relativamente estables, pues al final los estados se tienen que relacionar entre sí, pero claro, cuando está la cosa un poco en carne viva, pues es inevitable que a lo mejor salga ese aspecto. Entonces vamos a ver cómo lo gestiona. Y bueno, y si a lo mejor para entonces lo mismo, ya no digo la cumbre de España, probablemente ya haya probablemente esté Edmundo González, no lo sabemos si al final pues, se podrá conseguir ese cambio en Venezuela y hacer prevalecer esos resultados que anuncia la oposición, o si en esto que va a ser en Cuenca, que va a ser yo creo que en final de año, más hacia octubre, noviembre, si el representante venezolano va a asistir o no va a asistir, vamos a ver, vamos a estar a la expectativa, ¿no? Y es muy importante que se coordine bien la CELAC con este organismo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo seguiremos muy de cerca porque a nosotros nos interesa mucho este espacio iberoamericano. Bien, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andrea? Bem, começamos com as populações de Portugal e de Espanha que protestam contra um turismo de massas e pedem mais medidas. Passamos para as etapas lusas da volta à Espanha. E para terminar, António Guterres vai participar nas celebrações dos 25 anos do referendo de autodeterminação de Timor-Leste. Bueno, pues vamos con este debate, ¿no? Con este dilema del turismo, ¿no? Que trae consecuencias, por un lado, positivas y por otro lado, cuando es en un nivel muy alto, negativas. Exatamente, Portugal e Espanha, e podemos juntar aqui também a Itália, têm no turismo os seus motores económicos. Só que cada vez mais falamos de um turismo de massas. E muitos já perguntam que tipo de turismo é que queremos ter nas nossas cidades. Temos problemas com a seca, e em Espanha e tudo está ainda mais esse problema a fundo que Portugal, em que não há água para as populações locais, água essa que é gasta no turismo, temos aumentos da violência, os transportes públicos que estão sobrelotados, a saúde, a bolha imobiliária, todos estes fatores negativos vêm associados a um turismo desenfreado, um turismo de massas que a cada ano bate recordes, especialmente aqui no território ibérico, aliás. E tudo Lisboa já tem mais visitas do que Barcelona, que é uma cidade bastante turística. Bem, as populações aqui da Península Ibérica têm feito marchas e protestos para pedir uma maior regulamentação do turismo e pedem mais medidas porque os governos estão num dilema, como bem disseste, têm que escolher entre as receitas do turismo, por um lado, e, por outro lado, o bem-estar e a qualidade de vida das populações locais que passam cá todo um ano. Porque é assim, a verdade é que temos que pensar que tipo de turismo é que queremos. Se queremos um turismo desenfreado que nos deixa receitas, mas que pode colocar em causa patrimónios culturais, como em Sintra, a população de Sintra, que é um dos locais mais pitorescos de Portugal, já levantou que o turismo desenfreado está a poluir e a colocar em causa os monumentos nacionais. Se queremos um turismo que nos deixa divisas, mas que aumenta os níveis, a falta de água já existente, pode colocar em causa o nosso património e durante um mês ou 15 dias nos tira um pouco a qualidade de vida, se queremos isso pelo dinheiro ou se queremos manter a qualidade de vida das populações que vivem cá todo o ano, esse o pedido que cada vez mais se ouve nas cidades
um pouco por toda a Península Ibérica, o fim do turismo de massas. Muy bien, pues este asunto lo vendremos siguiendo porque va a más y bueno, hemos tenido un evento espectacular, ¿no? 3 etapas de la vuelta en Portugal que ha sido una gran oportunidad de promoción Do de turismo, Portugal y de conocer Portugal. Nosotros hemos intentado en las redes sociales darle el máximo de difusión precisamente para que vayan a visitar y a lo mejor vayan a visitar el interior que no está tan saturado exato, como exato, Lisboa, exato. ¿no? Exato. Bem, então tivemos em Portugal 3 etapas da volta. A competição número 79 desta competição, que é a terceira mais conhecida do mundo, ficando apenas atrás do Tour de France e do Giro em Itália. E aqui no El Trapézio acompanhámos como meio de comunicação de mais de 190 países. Este início vem de perto. Bem, foram 3 etapas. Começámos junto à Torre Belém, com pastéis de nata, ali nos jardins da Praça do Império, com uma partida que antes da partida oficial do contrarrelógio, 12 quilómetros, teve descida de paraquedistas em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, porque quem conhece as zonas ficam muito perto umas das outras. Esses paraquedistas desceram com as bandeiras de Portugal e de Espanha, com passagens de uma esquadrilha de F-16, o embaixador de Espanha aqui em Portugal a cortar a fita de partida deste contrarrelógio de 12 quilómetros. 12 quilómetros que foram disputados ali junto ao rio, depois junto ao mar, terminou em Oeiras, numa praia. Ou seja, tivemos uma primeira etapa que até foi bastante elogiada pelos seus cenários naturais junto dos comentadores internacionais, especialmente os americanos, que muito elogiaram as belezas de Portugal. Aliás, o Portugal, o governo português, já falou com a nação da Vuelta, que já levantou a possibilidade de se voltar a Portugal. Não indicaram se será no ano que vem já ou esperemos mais alguns anos. Esperemos que não seja mais de 25 anos, como foi a última passagem em Portugal, foi em 97. Agora em 2024, esperemos que não voltemos a ter a Vuelta de terras portuguesas em 2050 só. Mas pronto, a segunda etapa aconteceu já numa zona mais para o interior, mas com zonas com bastante história. Passou à frente do Mosteiro da Batalha, passou em Torres Novas, conhecida não só pela linha de defesa contra as invasões napoleónicas, mas também por ser terra de ciclistas, terra da maior lenda do ciclismo em Portugal, Joaquim Agostinho, que esteve a apenas 11 segundos de ganhar uma volta, e agora de João Almeida, que é um dos candidatos, está mesmo no top 10 neste início desta volta que começou em Portugal. E a passagem por terras portuguesas terminou já no interior do país, já numa zona de montanha, já em Castelo Branco. A bela Castelo Branco, habituada a receber provas de ciclismo, a volta a Portugal, e recebeu também uma vez o início de uma prova de ciclismo na Extremadura. Foi o último palco português desta volta, que deixou bastantes recordações junto do público que gosta de ciclismo e que espera um dia poder voltar a ver, e vai acompanhar certamente de perto quem será o vencedor. Esperemos que em Madrid, 8 de setembro, possamos ver uma cara portuguesa, pelo menos no top 3. Pues sí, vamos a animar para que haya un ciclista portugués entre... Sería tremendo que estuviera en el podio, al menos. Atualmente está em segundo. O Es João verdad, Almeida es está em verdad, segundo. es É verdad, es verdade. verdad. Pues mira, pues hay posibilidades, aunque todavía es pronto, ¿no? No han llegado las É muito etapas, cedo. pero vamos a mantener esa esperanza y también vamos a ver si en el futuro se piensa en una vuelta a Iberia, una vuelta a España y Portugal. Eh, vamos a ver, esta idea, sabemos que esto quien lo gestiona es una empresa privada, que quienes ponen una inversión son los ayuntamientos, ¿no? Que buscan promocionarse, pero yo creo que sería Eles bueno que levantam se essa asentara, possibilidade. que se asentara. Levantar essa possibilidade junto aos meios de comunicação portugueses, porque as autarquias em Portugal já se mostraram disponíveis para investir, e
não criar uma volta à Ibéria, mas pelo menos em vez de ser 3 etapas, ser 4 ou 5, levantaram já mesmo ao jornal português, o responsável da Vuelta, que tiveram um bom feedback nestes 3 dias e que voltarão de certeza. O governo português já incitou conversas, não sabem indicar bem ainda a data, porque há 7 outros países que pretendem receber o início da Vuelta em 2025. Mira, se me ocurre ahora una idea a mí que sería la vuelta a la raya, pero claro, haciendo como una especie, ¿no? de zigzag. Sim, uma Si alguna vez costura. nosotros hemos planteado, yo alguna vez escribí un artículo, ¿no? de senderismo, bicicleta, más en un sentido amateur, aunque es verdad que hay que tener cuidado porque tienes que calcular bien la logística, qué carreteras, qué hoteles hay, que hay zonas que hay algunos hoteles y otras zonas que no hay. Pois é. Igual que con el tema del Camino de Santiago, ¿no? Pero mira, Mas será también a lo isso é mejor possível. para etapas concretas, también podemos pensar en eso, en entradas y salidas constantes de un país a otro, que yo creo que le daría Exato. un toque. En este caso han sido 3 íntegras en Portugal, pero a lo mejor se han hecho otras veces también en otro tipo de eventos, otro tipo de cosas de inicio y fin en un lado y en otro. Pero quizá también eso de jugar de continuamente pasar a un lado y a otro puede estar curioso, ¿no? Vamos a dejarle esa idea también a estos colegas. Bueno, y la tercera noticia sobre Antonio Guterres, ¿no? Que va a participar en los 25 años de la celebración del referéndum de autodeterminación de Timor Oriental, ¿no? Exatamente. Este é um facto muito interessante, já foi necessário e tudo por Xana de Gusmão, o atual primeiro-ministro de Timor-Leste, que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai participar na celebração destes 25 anos do referendo da autodeterminação. Porquê é que isto é um facto curioso? Então, porque o atual secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, em 1999, era o primeiro-ministro de Portugal. Ou seja, se houve um referendo de autodeterminação, em parte deveu-se também ao trabalho que ele teve, primeiro como primeiro-ministro e agora está no cargo de secretário-geral das Nações Unidas. Então, Timor-Leste, ou Timor Oriental, foi uma antiga colónia portuguesa, depois da Revolução dos Escravos aqui em Portugal. Portugal largou um bocado este território à sua própria sorte, foi aglutinado pela Indonésia, os seus vizinhos, só que tiveram uma ocupação, vamos dizer, um pouco bárbara para ser simpática durante várias décadas. E em 99, a 30 de agosto, houve tudo um referendo, depois de ter havido uma reunião em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal na altura, Jaime Gama, que chegou a ser tudo posteriormente Presidente da Assembleia da República de Portugal, era o representante dos Negócios Estrangeiros de Portugal, reuniu-se com o seu homólogo indonésio e na sede das Nações Unidas, que na altura eram lideradas por Kofi Annan, decidiram que iriam perguntar à população local, à população timorense, se pretendiam a independência total ou serem uma espécie de Estado integrado dentro da Federação Indonésia. Bem, mesmo tendo havido milícias que obrigavam as pessoas a votarem a favor da Indonésia, 78% dos votantes votaram a favor da independência total e sem qualquer tipo de ligação ao vizinho do lado. Bem, Timor-Leste foi durante várias décadas o país mais novo do mundo, mas depois desse referendo de autodeterminação não foram independentes logo no início, ou seja, só foram independentes a partir de 2002, porque até então quem geria o país era as Nações Unidas. Ou seja, neste ciclo perfeito, um dos nomes estrangeiros que ajudou a que fossem independentes, António Guterres, oriundo da antiga potência colonizadora, tornou-se o secretário-geral da organização que ajudou a criar Timor como um país independente. Estará presente durante este mês de agosto no país onde se vai haver comemorações para assinalar esta data. E Xanana Gusmão, que o líder guerrilheiro que lutou nas serras pela independência de Timor-Leste, lembrou que já se passaram mais de 20 anos
e que foi uma independência que foi conseguida através de sangue, suor e muitas lágrimas, mas que é preciso ainda fazer muito mais para que a população de Timor, que é uma população bastante jovem, tenha a qualidade de vida que tanto sonham. Excelente, ¿no? Y recuerdo de haber visitado a un pueblo que ahora no recuerdo el nombre de La Raya, que es el pueblo que son los padres, ¿no? de Antonio Guterres, Guterres. y tienen allí en un museo una bandera que estuvo enterrada, una bandera de Portugal que estuvo enterrada durante varias décadas de la ocupación indonesia, para preservarla, ¿no? en un futuro que al final se cumplió, ¿no? de por lo menos tener un estado lusófono, y recuperar esa autonomía, ¿no? En España Eu tenemos... lembro-me Ujú. eu lembro-me que supostamente será então essa a bandeira que quando houve uma cerimónia, mas não foi, porque não foi logo oficial, porque a independência total foi só em 2002, mas algo assim meio simbólico, porque houve, como se viu na passagem de Macau de Portugal para a China, onde houve a retirada da bandeira de Portugal. Aqui, Timor já não era território português, mas foi retirado de um mastro a bandeira de Portugal, que seria essa a bandeira escondida, que foi entregue a representantes do governo português para trazerem de volta para Portugal. Mas como Guterres, houve outros nomes, Jorge Sampaio, que entretanto já morreu, Ana Gomes, que é apresentada e tudo numa lista de possíveis candidatas à presidência da República de Portugal, António Guterres venceria logo de quase de goleada, mas Ana Gomes estaria ali no top 4, 5 de possíveis candidatas. Muy bien. Y nada, en España siempre ha habido ese paralelismo de Timor con el Sáhara, ¿no? Lo que pasa que, claro, Indonesia era una potencia lo que pasa que estaba lo suficientemente lejos como para que no hubiera un peligro de guerra contra Portugal. Y nosotros É, aquí con Marruecos no, no, está el factor que podría haber una guerra por el tema del Sáhara, y por eso siempre ha sido algo tácito, hasta que, bueno, ha habido estos cambios, ¿no? a favor de una autonomía. Así están a las luta, cosas. a luta do lado português foi sempre algo mais do género pacífico, mais quase flower power, o, pelo menos que eu me recordo. O ponto entre as relações de Portugal e Indonésia, talvez o ponto mais extenso, foi uma vez em que essa Ana Gomes, diplomata antiga eurodeputada, bastante conhecida cá em Portugal, foi com um barco, tipo navio de cargueiro, que partiu da Austrália, porque outra vez a distância de Portugal a Timor é quase o mundo inteiro, com várias pessoas, incluindo com o cantor, que foi a voz responsável de um dos hinos, que é o Luís Represas, e que o objetivo era tirar literalmente flores para o mar, nada de fizesse mal a ninguém. Só que a Guarda Costeira Indonésia, por altos falantes, disse: se aproximarem a gente, naufraga o navio. E Mm. que foi o ponto mais tenso das relações, em que podia ali ter instalado mesmo uma situação de guerra, de conflito. No barco também seguia a bordo desse barco João Soares, filho de Mário Soares, líder histórico do PS, que na altura era presidente da Câmara de Lisboa. Muy bien, pues mira, una historia curiosa bueno, los lectores y yo mismo voy a buscarla en el Google para saber un poquito Foi, más foi o ponto de mais esas tenso, provavelmente. de esa hazaña diplomática, no sin ese tipo de anécdotas. Muy bien, pues nada, este ha sido el repaso semanal de las principales noticias en portugués y en español de España y Portugal. Ya sabéis, nos podéis encontrar en redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Até à próxima.